Hola a todos, mi nombre es Aldo Fernández y vamos a seguir hablando acerca de la maravillosa gracia de Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. ¿Recuerdas? Estamos hablando a favor nuestro. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hacen los sumos sacerdotes aquí en la tierra, que entran en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Recuerda que hablamos eso, era la sombra de lo que había en el Antiguo Testamento. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. ¿Recuerdas? El hombre pecó, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Fueron creados. Y cuando el hombre pecó, introdujo el pecado y el pecado trajo la muerte, la separación. ¿Okay? Entonces, el pecado separó al hombre de Dios. Bueno, una separación. Y aquí dice, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Entonces, Él quitó el pecado mediante su muerte, su sacrificio, y ahora nosotros tenemos acceso a Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Okay? ¿Recuerdas que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo? Hay una imagen maravillosa también en el Antiguo Testamento, cuando Abraham es probada su fe, y Dios le pide a su hijo, su único hijo. ¿Recuerdas eso? Y la Biblia dice que él lo iba a ofrecer en sacrificio, y cuando lo iba a sacrificar, cuando tenía el cuchillo ahí para matar a su hijo, Dios le dijo, para, ahora sé que tú no me vas a negar a tu único hijo, a tu propio hijo. Entonces fue ahí donde Dios tuvo la entrada para poder decir, tú no me negaste a tu único hijo, al hijo de la promesa, yo no te voy a negar a mi propio hijo. Bueno, y alzó su mirada a Abraham y había un cordero. Y ese cordero fue sacrificado en lugar de Isaac. ¿Okay? Entonces es una imagen maravillosa de el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios tomando nuestro lugar. Hay otra imagen también que vemos en la Biblia. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba siendo traicionado y estaba ahí con Pilato? Y Pilato dijo, bueno, yo les libero cada fiesta que ustedes tienen. Yo les libero, ¿no es cierto?, un preso cada año. Entonces él dijo, quiero que les deje en libertad a Jesús. Y todos dijeron, no queremos a Jesús, danos a Barrabás. ¿Recuerdas? También aquí hay un intercambio. El inocente toma el lugar del culpable. ¿No? Y escuché el testimonio, no sé si lo has escuchado, el testimonio del el que interpretó el papel de Barrabás en la película La Pasión de Cristo. Y este personaje dice, mientras se filmaba la película, mientras él iba bajando la escalera, ¿no? Y él es un artista, ¿no? Y cuando se le ofreció el papel, él quería un papel más protagonista. Pero, bueno, hizo el papel de Barrabás. Pero dice que mientras iba bajando esa escalera, mientras rodaban toda la película, o esa escena, dice cuando miró hacia atrás, no solamente vio al actor, él pudo ver a Jesús, al Jesús real. Y entendió
Él tomó realmente mi lugar. Y lo que nosotros debemos entender también ahí es que nosotros éramos los que estábamos yendo a la muerte, a la condenación. Nosotros estábamos en esa posición. Es interesante esta historia porque Barrabás representa a la humanidad, esclavos. Y Jesús toma ese lugar y nos deja a nosotros libres, para que nosotros podamos ser libres. Bueno, entonces es maravilloso esto. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es quien tomó nuestro lugar para quitar el pecado de en medio y que hoy día nosotros podamos ser uno con Dios, volver a Él, regresar a Él. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Cuando Jesús vuelva, Él no va a ocuparse de nuestros pecados porque los pecados fueron ya juzgados cuando Él fue sacrificado en la cruz. Bueno, sigamos viendo un poquito más aquí en Hebreos. Avancemos al capítulo 10 porque quiero mostrarte algo también. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, ya lo hemos dicho, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca podían limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Nota que el pecado, ¿no?, que trae condenación por la ley, produce en nosotros sentimientos de culpa. Bueno, pero nosotros hemos sido libres del pecado, de la ley. Entonces, somos libres de los sentimientos de culpa. Deberían desaparecer los sentimientos de culpa. Pero ¿por qué no? Pareciera que no desaparecen. Es porque no hemos entendido la gracia de Dios. No hemos renovado nuestra manera de pensar y seguimos lidiando con ley en nuestros corazones. Versículo 3. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él se ofreciera como una ofrenda, como un sacrificio por nosotros. Versículo 8. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Cristo anula el primer pacto por medio de su sacrificio para que el segundo entre en vigencia. El segundo pacto, el pacto que hoy día nosotros pertenecemos por medio de la fe en Jesús. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. La voluntad de Dios, el plan de Dios era que el sacrificio de Jesús nos hiciera santos. Recuerda, lo que es santo es apartado. Entonces,
El sacrificio de Jesús nos aparta, nos hace apartados. Apartados del pecado, separados del pecado, reservados para Él. Bueno, una vez más digo esto. Dios creó al hombre. 1. Vino el pecado, separado. Vino Jesús, el sacrificio, quitó el pecado para que nosotros podamos ser apartados del pecado, unidos a Él nuevamente. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Por medio de fe en Jesucristo. ¿Por qué no es por medio de cualquier otra religión? Porque en ninguna religión, hay un Dios que haya ofrecido en sacrificio a su Hijo para rescatarnos. Todas las otras religiones exigen algo de ti, ponen el peso en ti para que puedas ser salvo, para que puedas ser bendecido, para que puedas tener prosperidad, para que puedas ser sano, para que te vaya bien. Todos exigen un sacrificio tuyo para obtener todas esas cosas. Pero aquí Dios, que es rico en misericordia y nos ama tanto, Él dio el sacrificio, Él proveyó el cordero. Él proveyó el cordero para nosotros, que nosotros no teníamos y no podíamos ofrecer. No había ningún sacrificio que nosotros pudiéramos hacer para ser salvos, para ser rescatados, para ser apartados, para ser santificados, para ser santos apartados para Él. No había ningún sacrificio, ni los sacrificios de los animales que aún eran exigidos por la ley. No, ninguno de esos sacrificios servía. Por eso debían hacerse una vez al año tras año, año tras año. Pero todo eso era una imagen de lo que se venía. Era una sombra. Estaba anunciando algo. Por eso Dios también lo estableció en el Antiguo Testamento. Era para anunciar. Estamos haciendo esto, pero viene uno. Viene uno. Por eso Jesús es el cumplimiento de la ley. Mira cómo lo dice Romanos, capítulo 10. Creo que lo hemos leído, pero vamos nuevamente ya. Romanos, capítulo 10. Versículo 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justo a los ojos de Dios. Cristo cumplió el propósito por el cual se dio la ley. Okay. ¿Cuál es el propósito? Una vez más, para ir armando todo este rompecabezas. El hombre pecó, fue separado de Dios. Entonces el hombre vivía sin Dios, separado de Dios. Pecado, la Biblia dice que reinó el pecado de Adán a Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque a través de Moisés, ¿cierto?, el pueblo salió de Egipto y fue entregado la ley. Y la ley, ¿recuerdas el propósito de la ley? Les mostró su pecado. Entonces le dijo, ustedes son pecadores, están condenados. La ley muestra su pecado. Pero Dios ama a la humanidad. Entonces, para poder seguir teniendo esta relación con este pueblo, que era el medio por el cual iba a venir el Mesías para rescatar a toda la humanidad, para seguir teniendo comunión con este pueblo, ¿no?, y proteger el linaje del Mesías, estableció estos sacrificios o rituales. Bueno, de modo que pudiera seguir teniendo esta relación con ellos y proteger el linaje del Mesías. ¿Okay? Entonces, todos estos sacrificios apuntaban a un cumplimiento. Cuando sea el tiempo o el momento indicado por Dios, van a ser el Mesías. O el Verbo se hizo carne.
Bueno, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. ¿Okay? Entonces, hasta ese momento, y cuando Jesús vino, Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en esta buena noticia. ¿Recuerdas? Esa era la predicación de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Él es el sacrificio. Y Él cumplió, Él es el cumplimiento de la ley. ¿Okay? Aquí se cumplió, está completa. Y como está completa, termina. Por eso dice que Él anula el primer pacto, porque Él lo completó y pone en vigencia el segundo pacto, un mejor pacto. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio, estoy leyendo una vez más Hebreos 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie. Versículo 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Mediante esa única ofrenda, ese único sacrificio, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Si tú has creído en Jesús, si tú has recibido la gracia de Dios, este regalo del sacrificio de Jesús, entonces tú has sido perfeccionado por esta única ofrenda y has sido hecho santo, apartado para Él una sola vez y para siempre. Versículo 15 dice, y el Espíritu Santo da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. 2 veces repite esto mismo en Hebreos. Es importante que nosotros entendamos que por el sacrificio de Jesús, Dios no se acuerda más de nuestros pecados ni nuestras transgresiones. Versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Cuando los pecados han sido perdonados, no hace falta ofrecer más sacrificios. Cuando tú estás pensando, no, es que yo tengo que sacrificarme por el Señor, no hace falta ofrecer más sacrificios para estar en una posición correcta con Dios. No hace falta ofrecer más sacrificios para poder ser bendecido. No hace falta ofrecer más sacrificios para poder ser sano. No hace falta ofrecer más sacrificios para que tú puedas ser salvo. No hace falta ofrecer más sacrificios para que te sientas seguro, para dejar de sentirte culpable, para ser libre de la condenación, para ser libre del pecado. Todo lo que necesitas ha sido suplido por el sacrificio de Jesús. Todo lo que tú necesitas. Y en vez de estar ofreciendo sacrificios, debes estar respondiendo a la gracia de Dios. Porque hay 2 maneras de vivir nuestras vidas. Por medio de las obras, tratando de agradar a Dios, que son sacrificios personales. Y la otra es por medio de la fe. Y por medio de la fe, sí, trabajamos. Sí, servimos a Dios. Pero no le servimos como un sacrificio para poder ser santos o para recibir algo de Dios.
Sí, trabajamos, servimos al Señor con todo nuestro corazón, pero porque le amamos y en respuesta a su gracia. No para que Él haga algo. Es muy diferente la motivación en tu corazón, porque ahí es cuando es por fe o no. Cuando es por fe, es porque es en respuesta a su gracia. Pero cuando es porque tú quieres recibir algo de Dios, o porque tú quieres sacar ese sentimiento de culpa, o esa condenación, entonces no es por fe. Y si no es por fe, entonces no estás recibiendo la gracia. Estás tratando de ganar algo que Jesús ya pagó. Por eso si entendemos bien la gracia de Dios, no vamos a estar ofreciendo cosas en sacrificio para poder ser santos, para poder ser justificados, para poder ser salvos, para poder ser bendecidos, para poder ser sanados, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Todo lo que Él nos ha dado por gracia. Los dones, el llamado, la salvación, todo nos ha dado por gracia. Incluso los pastores, los ministros, la gente que ministra nuestras vidas, es parte de la gracia de Dios. Nuestra iglesia local es parte de la gracia de Dios. Es parte de lo que Él nos ha dado para que nosotros podamos vivir la vida plena que Él nos dio. Y todo eso es en respuesta. Todo lo que hacemos, el servicio y todo lo que hacemos por el Señor es en respuesta a su gracia. No para recibir de Él. La motivación lo es todo acá. Si es por fe, es respuesta a la gracia de Dios. Si es para recibir o para ganar algo de Dios, no es en fe, no es gracia y no es por medio de la fe. Es tu esfuerzo, es tu sacrificio. Y aquí dice que no necesitamos más sacrificios. No necesitamos más sacrificios. Bueno, recuerda que si tienes preguntas, puedes ponerlas abajo en los comentarios. Si esto ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Comparte esta buena noticia con otras personas. ¿Está bien? Hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a retomar desde acá y nos vemos en el siguiente video.